Y a las 9:28 de la mañana hacemos contacto con el economista José González. José, muy buenos días. Ha llegado el 2 de abril, el esperado Día de la Liberación, según la designación del presidente Donald Trump. Liberation Day. ¿Liberación de qué, José? ¿Qué está Eh, esperando el s- presidente Trump? Según la perspectiva del presidente Trump, es la liberación de la explotación del mundo entero contra los Estados Unidos. Su posición es que el resto del planeta ha abusado del mercado norteamericano, exportando en exceso e importando poco y teniendo beneficios propios, tarifarios y no tarifarios, que favorecen la exportación y generan que los Estados Unidos no solo tenga un déficit en la balanza comercial, es decir, que importa más de esos países a los que exporta y que se ha afectado la capacidad de producción de los Estados Unidos, haciéndole un prejuicio a los ciudadanos norteamericanos que dependen del mundo y producen cada vez menos. Es una versión bastante nativista de una situación que realmente la crea los Estados Unidos durante la administración Nixon después de eliminar el patrón oro y cuando se crean los acuerdos del GATT en la rueda de Uruguay, se crea la Organización Mundial del Comercio, donde los Estados Unidos se enfoca en la fortaleza del dólar y la preeminencia que le da eso a nivel global y empieza a convertirse en una economía de servicios y en una economía que consume. En Estados Unidos crecemos porque consumimos y ese consumo solo se puede expandir si el costo de lo que consumimos se reduce. Y ahí se consolida la globalización. Lo que está tratando de hacer el presidente Trump es revertir y negar esa globalización a través del uso de tarifas. Históricamente, eso no ha funcionado. Pareciera, si uno escucha exclusivamente lo que contienen esas palabras, que el presidente es el presidente de una pobre nación en el tercer mundo, que ha sido Uh -huh. explotada por países coloniales más desarrollados, y entonces frente a ellos la liberación supone desatar una suerte de guerra. No ese es Correcto, el caso, está hablando el presidente del país más poderoso de la tierra, no de correcto. ninguna nación tercermundista. Uh Pero -huh. el precepto ese de que va a desatar una guerra por la liberación, sí está allí implícito. De hecho, los Correcto. mercados en Uh el -huh. mundo están en pánico porque viene la guerra de los aranceles. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando, José? ¿Para qué debemos prepararnos? Los mercados están en un gran estado de ansiedad porque no se ha filtrado ninguna información del plan que va a anunciar el presidente hoy a las 4 de la tarde en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. El Rose Garden solo se utiliza para hacer grandes y simbólicos anuncios. Y sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos los operadores de mercado, en lo que el presidente llama el Día de la Liberación y en el mercado se llama The T-Day, el Día de las Tarifas, Ujú. es si realmente, César Miguel, existe un plan concreto. Y todo parece indicar que salvo que haya una discreción absoluta en la administración Trump, cosa que es difícil de reconocer cuando el asesor de seguridad nacional tenía en su teléfono el teléfono de uno de los adversarios periodísticos más importantes Sí. de la presidencia. Es decir, la filtración es un ejercicio permanente en Washington. Lo que parece más bien, César Miguel, es que no hay un plan concreto. Estas modificaciones tarifarias, cuando se han hecho en el pasado, toman meses de estudio, aplicación, negociación, consulta. Se está haciendo un plan tarifario prácticamente en menos de 45 días, de una complejidad muy grande, y lo que revela Bloomberg esta mañana en una larga pieza al respecto es que la Ujú. discusión al interior de la administración Trump no está finalizada. Se está hablando de hacer el presidente quiere una tarifa global del 20%. Se habla de dos tiers, uno de 10, otro de 20. Se habla de tarifar exactamente a los países en los cuales hay un déficit. Lo único que ha dicho el secretario de Tesoro es que hay 15 países sucios, de Dirty 15 le dicen, que son los 15 Ujú. países con los que tenemos el peor déficit. Sin embargo, esos 15 pueden ser 24 o 27. Y no queda claro cuáles son los 15, los 24 o los 27, dependiendo lo que uno analice o no analice. Y esa discusión está en este instante en su punto más alto y por eso es que no sabemos qué esperar. Ahora, al mismo tiempo el presidente dice que él va a ser kind, que va a ser
que no Gentil. se, que va a ser gentil con los Ujú, países que se porten bien, que está abierto a que lo llamen portavoz, que está abierto a negociar, que puede avanzar, que puede retroceder, lo que ha hecho con México y Canadá. Y ujú. sin embargo, ha creado una disrupción. El mercado del Nasdaq ya está 10% por debajo de su pico. El rally de Trump desapareció. Los mercados entran en corrección. Ya la Reserva Federal misma está hablando de un crecimiento del 1,7% este año y las tasas no bajan porque la inflación podría retornar. Goldman Sachs baja sus estimados de crecimiento y de inflación. A los mercados les molesta mucho la incertidumbre. Y lo único que está creando la administración es una gran incertidumbre con un plan que no pareciera un plan y que sin embargo se va a implementar y va a generar reacciones. Ya hemos visto cómo el gobierno chino ha detenido la venta de los Ujú. puertos de Washington en Panamá, acaso como una forma de negociar la adquisición de esos puertos por parte de los intereses de Hong Kong, privados de Hong Kong, pero vinculados a China, vis a vis las tarifas que se apliquen o no se apliquen. De hecho, ya que mencionas a los asiáticos, los enemigos naturales se han unido en medio de toda esta guerra y Europa ya Ujú. también se prepara para actuar. Es decir, cuando hablas de guerra tienes que cavar la trinchera, evidentemente. ¿Qué va a venir? Correcto. ¿Qué le va a Viene esperar? una, Ujú. viene una guerra de tarifas, ese es el gran problema. O sea, tú me tarifas, yo te tarifo, él me tarifa, ella me Sí. tarifa, ¿sí? Y esta tensión va a afectar una economía que no se ha terminado de recuperar francamente en el post-COVID. Como dices, los bloques se están cerrando, China va a ganar mucho espacio. El gobierno de la administración Trump insiste en el acuerdo de las tierras raras en Ucrania, una propuesta de 8 páginas ahora tiene 50 y es mucho más agresiva. En América Latina nos tenemos que preparar para las tarifas del cobre que supuestamente se iban a aplicar en noviembre, pero ya ha dicho Bloomberg también que vienen en semanas. Esas tarifas y esas presiones podrían ser utilizadas para hacer propuestas para controlar, administrar, dominar recursos naturales. La discusión en Venezuela, en virtud de la fecha del 27 de mayo, tiene muchas lecturas. Una de ellas es que lo que quiere la administración Trump es capitalizar la exportación petrolera venezolana exclusivamente a los Estados Unidos, por ejemplo. Todo eso viene. Y en Mm. estas tensiones los Estados Unidos pierde espacios que ganó por décadas, particularmente desde la década de los 60, lo que ha pasado con el USA, que para cualquier efecto práctico Ya. desapareció. En América Latina podemos existir sin ellos, en África no. Y en Ujú. estas dinámicas en donde los bloques se cierran, ¿quiénes estamos desunidos? Los latinoamericanos. No tenemos una Mm. agenda única, es decir, debería haber un momento en el cual Sheinbaum se pueda sentar con Milei, Ujú. independientemente de lo que está sucediendo en Europa. Meloni se sienta con los líderes y Meloni está a la derecha de la derecha europea, ¿verdad? Y sin Sí. embargo es europeísta, sin embargo hay una agenda común. En América Latina necesitamos una agenda común, de lo contrario, los embates de la administración Trump van Ya. a continuar precisamente porque saben que no hay un bloque cerrado. José, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un, un placer, encantado siempre. El economista José González. Una pausa y ya regresamos en conexión.